valiente San José, con corazón de padre, así José amó al niño Jesús. Salve, custodio del Redentor, salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María y esposo. Lo que vamos a hacer en este rincón bíblico es hacer un recorrido por mi historia como padre, tomando en cuenta la carta apostólica del Papa Francisco Patris Corde, titulada Mi corazón de padre. Yair Adonai panavelecha viejuneja. Mateo inicia su evangelio con las palabras: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A simple vista la genealogía parece tener una lista de nombres, sin embargo tiene todo un significado en torno a la identidad de Jesucristo que la vamos a ir descubriendo. Jesús procede del patriarca Abraham, el padre en la fe y padre de un pueblo, Israel, pueblo que acogerá la revelación de Dios. De igual forma es descendiente de David, el rey ungido por Dios, del cual se espera un descendiente para hacer presente en el mundo la justicia y el derecho. En síntesis se está presentando a Jesús como el rey de Israel, en otras palabras, el Mesías de Israel. Ahora bien, el Mesías esperado por el pueblo era asociado a la figura de un libertador militar que traería la paz por medio del dominio de las armas. Sin embargo, al acercarnos con detalle a la genealogía, se pueden descubrir elementos que desconciertan, ya que la historia de los antepasados de Jesús tiene elementos más dramáticos que gloriosos. Por último, en la genealogía se destacan 5 mujeres, 4 del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé se caracterizan por su nacionalidad extranjera y su sentido de justicia, mostrando así que la acción de Dios toma caminos inesperados. María, esposa de José y madre de Jesús, en quienes la promesa da fruto de salvación. Jesús, el inicio de la generación cristiana futura. Del universo rey, cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres Señor nuestro Dios, del universo rey y cantaré. Pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies. Nuestro rincón es el taller de Nazaret. Estamos representando la figura de José como trabajador. Nuestro signo está representado un taller con muchas cosas. Tenemos madera, tenemos herramientas, tenemos los residuos del trabajo. Tenemos la letra griega que significa carpintero y sus diferentes significados y oficios. Y tenemos las fotografías representan las diferentes actividades que se desarrollan en nuestra época. La palabra carpintero viene del griego tectón, que significa obrero, carpintero o que fabrica algo. Es decir, que no solamente se refiere a trabajos relacionados con la madera, sino también con la construcción en general. En la cultura judía de la época en que nació Jesús, el ejercicio de un oficio manual era enseñado a los hijos. Es de suponer entonces que Jesús le enseñó su oficio de constructor
y carpintero a Jesús. Imaginemos ahora a los José, a los obreros, a los constructores del día de hoy, de nuestra época. La mayoría de las veces los despreciamos, pasan desapercibidos. Es un trabajo que para la mayoría es sucio y por ello es despreciable. Sin embargo, al mirar la figura de José, podemos proyectar en él la figura de tantos hombres padres de familia que por medio del duro trabajo manual llevan el sustento a sus hogares. Mirar la figura de José obrero es una oportunidad para reconocer que gracias al esfuerzo y creatividad de muchos hombres, el mundo ha sufrido transformaciones que hoy hacen que tengamos una vida más cómoda. Finalmente, por medio de este espacio, queremos invitarlos a orar por todos los desempleados. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19 debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Los invito a que en todas las familias expresemos esta petición a San José. San José, varón prudente y justo, reina en nuestra casa con tu familia y permite que nuestra familia sea semejante a la vuestra. Amén. Del Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida con José y antes de vivir juntos resultó que esperaba su hijo por la acción del Espíritu Santo. En este rincón representamos la carpa de los desposorios, la cual representa la cultura judía. El texto nos dice que María estaba desposada con José. En otras palabras, estaba comprometida. Según las costumbres de la época, el matrimonio se desarrollaba en dos fases. El primero era el compromiso matrimonial, que decía que eran los desposorios, momento en el que se sellaba el contrato, se intercambiaba el mutuo acuerdo de los novios para casarse y se pagaba el equivalente a la dote de la novia. El segundo momento, matrimonio propiamente dicho. El marido se llevaba a casa a su novia para vivir juntos, según las costumbres, y que en esta ley del Deuteronomio, si una joven virgen estaba prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, lo sacaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y lo apedrearéis hasta que muera, a la joven por no haber pedido socorro en la ciudad. Es decir, que el compromiso no podía romperse. Toda violación de los derechos matrimoniales del novio por parte de la novia se consideraba como adulterio. Después de la ceremonia de compromiso, la novia seguía viviendo con sus padres alrededor de un año y luego su esposo la llevaba a vivir consigo. En este momento los invitamos a ver la figura de José comprometido con María, dispuesto a asumir un compromiso permanente con ella. Hoy las figuras de José y María nos invitan a ver en el compromiso matrimonial una oportunidad para encontrar la santidad. Si bien hay dificultades y crisis en la vida de pareja, es allí en la realidad donde Dios se hace presente salvando. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia.
José es llamado en la carta Patris Corde, padre de la obediencia, porque se dejó conducir por la voluntad de Dios pese a las circunstancias. José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. En el primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, una entrega a Jesús. José convirtió su vocación humana en amor doméstico, en don de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad de amar puesta al servicio de su hijo. Por otra parte, José acogió a María sin poner condiciones previas, confió en las palabras del ángel. Él se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que, aún no teniendo toda la información, se decide por la fama digna y vida de María. En él podemos inspirarnos para vivir una paternidad entregada al cuidado del otro, con el corazón abierto a lo que acontece, es decir, a lo real, no a lo idealizado, ya que si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las siguientes decepciones. שנזכה במצוות לא נחדל, שנאהב את הכל, שנאיר את החושך, נזרח כמו כוכב בחלל. אלוקים תעשה שנגדל, שנשמח ונרקוד ונאהב לאור, נקבל את הכל, לא נשאר אלוקים. El Papa Francisco también dice que José fue un padre en la ternura y padre en la sombra. La ternura José lo expresó a través de la acogida paterna. Por otra parte, la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestras incapacidades para aceptar nuestras propias debilidades, nuestras propias fragilidades. ¿Cómo no reconocer esa capacidad de José de asumir lo frágil, de cuidar lo pequeño, de poner nombre a Jesús y asumir el compromiso de su cuidado? Cuanto a la paternidad vivida en la sombra, citamos este texto en el que se nos presenta la ofrenda de los magos, momento que es presenciado por José, mientras los magos de Oriente presentan los regalos de oro, incienso y mirra. José permanece en silencio, observando quizás con admiración que Jesús era alguien especial, el Hijo de Dios. Con la imagen evocadora de la sombra define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel. En el desierto donde viste como el Señor, tu Dios, te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Nadie nace padre, sino se hace padre. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. José supo ser padre, introdujo al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no solo para tenerlo, no solo para encarcelarlo, no solo para poseerlo, sino para serlo capaz de elegir, de ser libre, de salir.
Él siempre recordó que la paternidad es un signo de la paternidad de Dios con todos nosotros, quien es nuestra sombra permanente, nuestra presencia continua. Signo de presencia de Dios en medio de todos es el hecho que cierra este pasaje de la Escritura. Los magos, avisados en sueños en que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino, es decir, que tras el encuentro con Jesús, Dios pudo comunicar con los magos de la misma manera que lo hacía con José, a través de los sueños. Ellos fueron a adorarle guiados por sus propios medios, el conocimiento de las estrellas, pero regresaron a su tierra guiados por Dios. יהללוך לב שפתיים, כוכבי מרום ימים אל En el segundo sueño, el ángel le dijo a José: toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo a ceder a Dios el timón de nuestra barca. En esta estación visualizamos, reflexionemos y oremos por todas las realidades de opresión que marginan a nuestras personas. La migración, la violencia y la pobreza son situaciones de sufrimiento en las cuales Dios se hace presente. Él acompaña a su pueblo, camina a su lado en las luchas que buscan proteger la vida. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Dios tiene siempre una mirada más amplia. En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el llamado de Dios, quien a través de un sueño le anunció que regresara a su país. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre, y que volviera a la tierra de Israel. Él una vez más obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía: no sale ningún profeta, y no puede salir nada bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en las portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportadores, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Todos podemos hacer posible que la vida continúe y que Dios siga haciéndose presente, movilizando hacia la libertad, hacia la paz y hacia el amor.
Concluimos este recorrido citando al evangelista Lucas, quien hace énfasis en el cuidado que Jesús recibió de sus padres en los primeros años. Educación, cuidado que estuvo atravesada por la enseñanza de la ley, el cuidado y protección y la compañía. Lucas, en particular, se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión de Jesús, la purificación de María después del parto, de la presentación del primogénito a Dios. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. En estos momentos de crecimiento del niño, José supo ser padre de la valentía creativa, que surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. De esta manera, José tuvo que hacerle frente a las situaciones que se presentan en la cotidianidad de la crianza de un hijo. Dios se valió de la valentía creadora de este hombre, valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos, como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas que se ven expuestos a las adversidades. Oremos por medio de este signo por todas las familias, para que movidos por el amor creativo de Dios, sepan vivir con novedad las situaciones cotidianas de la vida. Con corazón de padre, así José amó al niño Jesús. Salve, custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Salve, custodio del Redentor, salve, oh Padre de la ternura, salve, custodio del Redentor, salve, oh Padre de la ternura, oh salve. Salve, custodio del Redentor, salve, oh Padre de la ternura, oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Salve, custodio del Redentor, salve, oh Padre de la ternura, concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.